Buenos días, este es nuestro trabajo, Upper Echelon Theory, y nosotros somos José Antonio Fernández y Óscar Romo. Este es nuestro índice, que se divide en el propósito del autor, las ideas relevantes, la metodología, las conclusiones del autor, la crítica colectiva y un vídeo al final. A continuación, con lo que responde al propósito del autor, el objetivo principal sería lograr comprender y analizar la influencia que tienen las características de la alta dirección sobre la organización de la empresa, además de poder encontrar un método efectivo con el que llevar a cabo de manera eficaz ese propósito. Para empezar, en lo que corresponde a las ideas relevantes, hemos distinguido en el texto dos grupos de ideas que se pueden relacionar con los componentes de las altas esferas de las empresas y las relacionadas con los trabajadores de la propia empresa. Las ideas relacionadas con las altas directivas de las empresas sería mencionar cómo influyen las características, la forma de ser, el entorno que rodea a los componentes de las altas esferas en la manera de organizar la propia empresa. Y la relación con los trabajadores de la empresa, las ideas que hemos visto serían las principales, sería la satisfacción de los trabajadores en su entorno de trabajo, su bienestar mental y aparte la buena relación que tienen con este. Con respecto a las ideas relevantes relacionadas con las altas directivas, la primera que encontramos es la teoría de las altas esferas, que afirma que los resultados de la organización, tanto las estratégicas como las eficacias, son reflejo de los valores y las bases cognitivas de los poderosos actores, altos ejecutivos de la organización. Las características personales de los altos directivos determinan los aspectos del entorno que pueden ver y lo que ven informa las decisiones que toman en relación con las elecciones estratégicas que, en última instancia, afectan a los resultados de la propia organización. La segunda idea relevante que hemos relacionado con la alta directiva serían los fallos en los estudios demográficos, siempre que es difícil hacer cambios basados en pruebas demográficas sin introducir otra forma de cambio no anticipada. Es decir, en los estudios basados en la demografía no se está seguro de lo que se reflejan las características demográficas que se están midiendo. Entonces, una vez más, estos datos demográficos identificados mediante estudios empíricos no están necesariamente bajo control del director general y los profesionales, o son menos susceptibles de ser manipulados por ellos. Por ejemplo, si el director general de una empresa sustituye a un antiguo gerente titular por uno joven, también puede alterar características del equipo directivo superior. Por lo tanto, siempre es difícil efectuar cambios basados en pruebas demográficas sin introducir otra forma de cambio no anticipado. Más podría decirse que parece casi impracticable utilizar las pruebas reunidas hasta ahora para servir al propósito último para el que se realizaron los estudios. Puede decirse que los estudios basados en la demografía no tienen éxito cuando se los compara con la investigación psicológica en lo que respecta a los objetivos de la psicología. Por ello, y lo mencionado anteriormente, existe una necesidad de un renacimiento demográfico en las ciencias de las organizaciones, que sería nuestra tercera gran idea. Los estudios deberían de ir más allá del interés actual por la demografía y estudiar los factores que se interpretan como representativos de la demografía. Los estudios empíricos parecen sugerir que las variables del nivel profundo, como las mencionadas anteriormente, son más destacadas. Es útil centrarse en las características de los líderes o directivos generales. Esto es lo que a la distribución del poder dentro de un equipo tan pequeño está diferencialmente sesgada hacia el líder o el directivo. Y en relación también con nuestra tercera idea encontramos la cuarta, que sería que la personalidad del líder predice el estilo de liderazgo. Quiénes somos determina cómo dirigimos, por ello, el estilo de liderazgo predice las actitudes de los empleados y el funcionamiento del equipo, y las actitudes y el funcionamiento del equipo predicen el rendimiento de la organización. El clima psicológico también es una idea relevante de los trabajadores de la empresa. El clima psicológico tenía correlaciones positivas con la satisfacción en el trabajo, en el compromiso de la organización y el bienestar psicológico. El clima psicológico sobre la función, el trabajo, el líder y la organización del trabajo tiene una relación positiva con la satisfacción del trabajo y es un bienestar psicológico en los empleados. Los investigadores definieron el clima psicológico sobre las percepciones de los individuos sobre su lugar de trabajo. Estas ideas relevantes están relacionadas con los trabajadores de la empresa. La satisfacción de los empleados en el lugar de trabajo. Se encontró una relación positiva y una relación negativa. Este investigador exploró la satisfacción de los empleados con las prácticas del lugar de trabajo y los resultados de los empleados. La satisfacción de las prácticas del lugar de trabajo tenían buenos resultados para los empleados. Hay relación positiva entre la satisfacción con las prácticas del lugar de trabajo y el bienestar mental, aunque también se encontró una relación negativa
entre la satisfacción con las prácticas del lugar de trabajo, que es el agotamiento emocional, y las infecciones de rotación. Las lagunas literarias que requieren una urgente atención de la investigación por parte de los investigadores de las organizaciones. Existe la necesidad de establecer una casualidad o una explicación que pueda proporcionar una explicación suficiente de por qué las características de los directivos se relacionan con los resultados estratégicos de la organización. La labor empírica de los investigadores es una excepción. El estudio se realizó sin tener contacto con los directivos. Esto hizo más difícil captar algunos aspectos de la dinámica de los equipos de alto nivel. También da importancia a variables psicológicas y demográficas. Con respecto a la metodología, nosotros hemos identificado que el autor intenta crear un renacimiento demográfico, ya que hasta ahora se han utilizado estudios demográficos para estudiar y evaluar la influencia de las características del equipo de las altas esferas sobre el funcionamiento y organización de una empresa, pero esto acarrea bastantes errores, ya que los estudios basados en la demografía no se está seguro de lo que reflejan las características demográficas que se están midiendo. Puede decirse que los estudios basados en la demografía no tienen éxito cuando se les compara con las investigaciones psicológicas en lo que respecta a los objetivos de la psicología. Según los psicólogos, la investigación debe explicar, predecir y controlar el fenómeno que se estudia. Claramente, los estudios demográficos han tenido un alto éxito en la descripción de las relaciones entre las características del equipo directivo superior y el rendimiento de la empresa, y en cierta medida en la predicción, pero no en la explicación y el control. Todo esto quiere decir que estos estudios de base demográfica han tenido éxito en la generación de las descripciones causales de los mecanismos mediante los cuales la demografía afecta a los resultados de las organizaciones. Esto ha creado a su vez gradualmente una caja negra demográfica organizacional que resulta de los estudios descriptivos causales que buscan relación entre las características de las altas gerencias y el desempeño organizacional, sin intentar identificar los mecanismos intermedios a través de los cuales el desempeño organizacional se ve afectado por las características de las altas gerencias. Además, cabe destacar que la diversidad de los equipos de alta dirección con respecto al género, el origen étnico y la discapacidad se correlacionaban significativamente con la adopción de prácticas de diversidad en estos tres ámbitos. Y esto subraya y nos deja a la vez más claro la necesidad de un renacimiento demográfico en la ciencia de las organizaciones, ya que sigue valiendo la pena estudiar la demografía de las organizaciones al mismo tiempo que se pida a los investigadores que se centren más en las variables psicográficas. En la conclusión del autor, el objetivo principal es pasar de los estudios descriptivos causales a los estudios explicativos causales. Más estudios explicativos causales que intenten identificar los mecanismos de medición por las características de la alta dirección influyen en los factores organizativos. Que los investigadores empiecen a centrarse más en los líderes de alta dirección en lugar de en todo el equipo, además de la importancia de la alta satisfacción de los trabajadores en sus puestos de trabajo para alcanzar la mayor producción posible. Bueno, pues llegado a este punto, para concluir nuestro trabajo, vamos a hablar de la crítica colectiva a la que hemos llegado mi compañero y yo después de analizar el texto que escogimos, que nos ha parecido bastante interesante desde el primer momento, por eso lo escogimos, desde el primer momento nos atrajo la importancia de las altas esferas sobre la organización de la empresa. Queríamos destacar algunos puntos esenciales del propio trabajo, como la importancia en sí, la idea principal del trabajo que tienen las altas esferas sobre la organización de la propia empresa, las características de las altas esferas. Queríamos destacar también el renacimiento demográfico que recalca el autor como modificación de estudio para poder alcanzar todos esos datos y lograr una mayor amplitud de información, ya que solo con los estudios demográficos que se han realizado hasta ahora se pierde mucha información importante desde el apartado psicológico. Y por último decir que estamos totalmente de acuerdo con el autor, el texto que hemos leído nos ha parecido bastante interesante, una investigación que es necesaria, creemos que todavía se puede investigar muchísimo más sobre el tema, porque hemos encontrado muy poca información sobre este tema en internet, buscando y tal, nada más que encontramos un vídeo que lo mencionaba brevemente, y es un tema muy interesante y animo a todos mis compañeros a que lean el texto si les hemos causado algún tipo de intriga o algo sobre el trabajo. Pues nada, un saludo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya parecido interesante el trabajo.